Con más de 8 años de servicio en la predicación del Evangelio, influencia a miles de personas a que sean verdaderos discípulos de Jesús. Su vida es evidencia de un Dios sobrenatural, quien lo ha levantado y usado a nivel internacional. Su ministerio se ha caracterizado por la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Con nosotros, Pastor David Cañas. Pero hoy quiero enseñar, hoy quiero no solamente predicar, sino enseñar. Ese capítulo de Isaías 60 es un capítulo mesiánico. Es una instrucción: levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz. Es decir, la luz, el capítulo que habla, no tenemos luz propia. No habla que yo tengo que brillar con mi luz y hacer mi luz y manifestar mi luz, porque dice que ha nacido tu luz, ha amanecido tu luz. Ese es un versículo, creo que esta noche predicaremos acerca de él, pero me invita a mí el capítulo. Hay un tema que me gusta, lo tengo por prioridad enseñarlo, compartirlo, y es acerca del propósito. Es acerca del propósito de la vida en sí mismo. Un poquito trascendental, filosófico, para reflexionar acerca del propósito. ¿Y por qué se lo digo? Respetuosamente. No quiero contradecir ninguna palabra, y le pido al Espíritu que me dé la sabiduría para poderlo encaminar de la manera saludable y equilibrada que debe ser. Pero respetuosamente debo confesarles que por mucho tiempo entendí acerca del propósito desde una visión humanista. Concepto grecorromano, filosófico grecorromano. Y adopté el concepto de propósito grecorromano humanista y lo acomodé a la Biblia. Lo acomodé. Y así muchas veces lo entendí, y Dios me perdone, hasta lo enseñé así. El que esté libre de herejía, que tire la primera piedra, ¿no? A veces se despacha y manda unas cosas que uno dice: pues santo Dios, perdóname. El concepto de propósito tradicional, no sé si a usted quizás le haya pasado lo mismo que a mí, pero el concepto de propósito humanista tiene estas características. Ya voy a ir a la palabra, pero quiero hacer esto como introducción. El propósito humanista, que tiene un tufillo humanista, una génesis humanista, y lo acomodamos a la Biblia, tiene estas características. Número uno, es personal, es particular. Se nos dice que cada uno de nosotros nacimos con un propósito diferente. Es el concepto humanista del propósito. Y le invito para que no me crea, sino revíselo con la palabra. Sí, no me crea, generalmente me equivoco y mucho. Entonces es como, vamos a plantear una hipótesis bíblica, y usted sopésela, evalúela en lo que a lo largo de lo que vamos a escuchar en estos minutos. Avanzo. El concepto de propósito es un concepto personal, es decir, cada uno nacemos con un propósito. Cada uno nacemos con un propósito. Eso dice, aclaro, eso es incorrecto. Usted va a decir: ay, no me abra sus ojos. Me decía mi esposa que no le va a echar gotas. Déjeme avanzar, no se sorprenda todavía, déjeme avanzar. Sé que me estoy metiendo en un terreno complicado, pero y más mucho pastor, mucho líder acá. Repito, lo hago bien intencionadamente, no quiero señalar a nadie. Avanzo, a ver cómo salgo de esta, la que me metí. Entonces, primero, es un concepto personal. Se nos dice: cada uno nacimos con un propósito. No singular, sino en plural. Hablamos de propósitos. Número dos, temporal. Mi propósito es temporal. Está marcado en un tiempo.
Lo quiero explicar con esta cuerda. General, capitán del cielo. Bueno, se me distrajo el comandante. La cuerda que me trajo el siervo de Dios, que el general se le metió ahí al Netflix. Padre, sálvalo, Señor. Estire esa cuerda. Ayúdeme acá. Estírela por una esquina. Cójanla de punta a punta. Esta manera me sirve mucho para explicar eso. Hágaselo más lejos. Lo que les dé. Ahí está bien. Entonces mire, nuestro entendimiento acerca del propósito es temporal. Esta línea es su vida, es mi vida. Dice la palabra que nosotros fuimos concebidos desde antes de la eternidad hasta la eternidad. Y el concepto de propósito que manejamos, humanista, repito, y lo aplicamos a la palabra, es que usted y yo nacimos, este es su tiempo en la tierra, esta es su eternidad. Sabemos que no tiene fin, pero es para poderle ilustrar de alguna manera. Esta cuerda es su vida. Pero nosotros, cuando adoptamos el concepto humanista, decimos: sí, ok, y usted nació para esto. Y eso ya plantea un interrogante, porque uno dice: ¿es cierto? O sea, ¿de verdad? Usted también está diciendo que el propósito nuestro, cuando hablamos del concepto humanista, el propósito es, por ejemplo, mi propósito en la vida es ser pastor. Yo le digo: ¿en serio? ¿Usted cree que usted fue creado, concebido para esto nomás? Plantea esa dificultad. No, mi propósito, Dios tiene un propósito contigo. Dios te va a hacer abogado, Dios te va a hacer empresario, Dios te va a entregar una empresa, una familia, Dios va a hacer contigo esto o aquello. Y yo pregunto: ¿en serio? ¿Toda tu existencia se reduce a esto? Complicado. Pues digo que el concepto de nosotros es muy temporal acerca del propósito. Temporal. Plantea también una dificultad el concepto humanista que nosotros manejamos de propósito, porque está directamente proporcional a alcanzar, poseer, conquistar. Y la realidad es que usted va a encontrar muchos hombres y mujeres frustrados porque no alcanzaron, pero incluso los que alcanzaron, frustrados. Y al final de sus días van a decir: ¿de verdad se trató de esto? Pastores, no, el propósito mío es una iglesia grande. ¿De verdad? Llegan al final de sus días y decir: ¿de esto se trataba? ¿De esto nomás? Hay una frustración intrínseca en ello. Me puse muy dramático, muy filosófico. No se escuchan amenes, pero el Señor está tocando corazones. Padre, sálvame, que me vuelvan a invitar. Ahora, bájela un segundito, porque ya la voy a volver a usar. Bájala tranquilo para que se pueda sentar, capitán. El concepto de propósito también que nosotros manejamos, o que yo personalmente, quiero hablar de mí, yo no quiero meterme en ríos, el que yo muchas veces usé y manejé. El concepto mío de propósito giraba en torno a mí. Es decir, yo conozco a Dios, yo camino con Dios, y Dios viene a ayudarme a cumplir mi propósito. Por más de que sean propósitos de Dios, Dios viene a ayudarme. Dios se vuelve un aliado estratégico, el más importante, que por su gracia y por su amor me ayuda a cumplir mi propósito. No, pero no es tan cierto. Ese es el problema, que no es cierto. Porque entonces quiere decir que la eternidad, que Dios mismo, que todo se concentra en mí. Y yo digo: ¿de verdad de eso se trata el evangelio? ¿De verdad se trata de que ahora Dios está a mi servicio y me ayuda a alcanzar mis sueños y a poseer y a conquistar y a adquirir? Se complica esa mirada que yo tenía acerca del propósito.
que me levantaba, ayunaba, clamaba: Señor, ayúdame a cumplir mi propósito, ayúdame a cumplir mi propósito, el que tú me entregaste, pero es mío al fin y al cabo. Ayúdame, abre la puerta, extiéndeme, llévame para acá, llévame para allá, provéeme, súpleme. Un día me di cuenta que estaba usando a Dios. Se trataba de mí. Concepto humanista, por eso digo grecorromano. Se concentra en mí. Es más, ese concepto de propósito humanista que entendía y que comprendí muchas veces, habla mal de Dios. En últimas, presenta un Dios injusto. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar a unos que Dios les dio un muy buen propósito y a otros que les fue como mal en el propósito. Yo tengo el privilegio de estar bajo la cobertura de un gran hombre de Dios, así como su pastor Moisés, su pastora Jacqueline. Yo tengo el privilegio de estar en Bogotá con un gran pastor, Pastor Eduardo, un hombre de Dios. Me siento privilegiado de estar con él. Pero he tenido la oportunidad de llegar a lugares tan humildes y tan sencillos. Pastor que el otro día predicaba sin un diente, en una vereda, con los zapatos rotos. Me conocí un pastor en Puerto Leguízamo que le pagaban con gallinas, cocos, plátanos, y pasaba algunos momentos de dificultad. Entonces yo me ponía a pensar: al pastor Eduardo Dios le dio, o sea, lo lleva en la buena. Ese es de los con buen propósito, o sea, y a este pastor no, está embalado. Entonces se le complicó: pastor, usted mira a ver cómo hace, pero usted está llevado en su propósito. Entonces uno dice: Dios, ¿por qué a estos sí, por qué a estos no? Y genera un tufillo, un aliento de frustración. Frustración. Y no digamos mentiras, de comparación también. Porque uno tiende a compararse. No tiende a compararse. Uno dice: esto le fue mejor que a mí. Entonces ese concepto, dije: aquí hay algo que no me cuadra. Aquí hay algo que no me cuadra. O sea, Señor, háblame acerca, porque estoy predicando lo que no es. Y estaba frustrado. Y lo peor de todo, que no lo he dicho, ese concepto de propósito humanista, la verdad es que te dicen: tú tienes un propósito, pero no te dicen cuál. Entonces uno dice: ¿y cuál es el mío? ¿Y cuál es el mío? Y Dios nunca me lo revelaba. Y yo andaba como embolatado. Y estoy dando un tipo de 35 años por ahí frustrado en la vida. Y yo: ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que cuál es mi propósito? Y yo veía que gente decía: yo tengo el mío y tal. Pero uno salía a la conferencia o leer el libro y uno decía: venga, ¿usted sabe cuál es el suyo? No, pero disimule. Porque uno crea, diga que el Señor, si usted lo tiene. Y uno decía: no, pues mi propósito es casarme. Mi propósito es pues tener una casa. Y uno reducía todos esos conceptos, repito, tan temporales. Porque una vez le pregunté: ¿cuál es su propósito? No, mi propósito, Dios me habló de ser presidente de Colombia. Yo: qué hermoso. Pero pensando, dije: ¿cuánto dura eso? 4 años. O sea, usted me está diciendo que toda su vida se reduce a esto. ¿Qué he cuestionado? No, el mío es ser deportista. Un deportista de alto rendimiento puede durar 20 años. Toda su eternidad reducida a esto. Padre, sálvame. Veo muchas caras preocupadas. No le quiero traer frustración. Y rematé con esto. Aquí rematé. Cuando dije: bueno, estoy complicado conmigo, estoy frustrado, no entiendo mucho este tema, poseer, alcanzar, pero no lo veo, gira en torno a mí, pero esto no. A unos les fue muy bien con propósito, a otros no les fue tan bien, estoy medio embolatado, estoy perdido. Y voy a la Biblia. Dije: bueno, voy a comenzar a estudiar y quiero que usted haga el ejercicio. Piense en el personaje que a usted le guste de la palabra, cualquier hombre o mujer, que a usted lo inspire. Y usted dígame cuál fue el propósito de esa persona. Dígame cuál fue el propósito. Lo invito, haga el ejercicio, escríbalo ahí en su agenda si tiene notas, porque le va a servir. O en su cuaderno, o en su celular, o en el saco del de adelante, en algún lado escriba. Apóyese en el cuello, escriba ahí alguna. Personaje que a usted le gusta. Eso sí, no se vale escoger Jezabel. No. Queda mal, sí, queda mal. No le conviene. Le pregunto, queda mal. Judas tampoco, porque el pastor no está mirando. Su equipo de trabajo salga un Judas, entonces evítelo, le conviene, no ponga eso.
Por ejemplo, ¿cuál fue el propósito de Moisés? Sacar al pueblo de Egipto y introducirlo, ¿cierto?, a la tierra prometida, diría uno. Pero él nunca la introdujo. Entonces, ¿qué? ¿Fracasó en su propósito? ¿O qué decimos? ¿O cumplió la mitad y la otra mitad embolató? Dios lo llamó para liberarlo y entrarlo. La promesa en Génesis 3 es: ve y habla, y este pueblo entrará a la tierra que fluye leche y miel, la tierra del Gergeseo, Jebuseo y todos los feos. Lo dijo ahí. Pero él nunca entró a la tierra. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que se quedó a la mitad del camino? ¿Cumplió su propósito o no? Eso genera ese planteamiento. Y cuando usted encuentra un texto como Hebreos capítulo 11, versículo 35 en adelante, son de esos versículos que uno queda embolatado. Uno dice: ¿y cómo cuadro esto acá? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, muertos. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Yo pregunto: ¿y estos hombres de la fe cumplieron su propósito? Porque si es poseer, alcanzar, triunfar, tener, ver, pero no lo vieron, no triunfaron, no alcanzaron, entonces ¿cómo decimos? Hay algo quizás que yo no estaba entendiendo bien acerca del propósito. Dije: Señor, háblame, porque estoy medio perdido, estoy confundido, estoy frustrado y voy a confundir a la gente. Señor me habló, me puso a estudiar acerca del propósito, la verdad acerca del propósito. Son muy pocos textos los que mencionan la palabra propósito en la escritura. Se aclara y se revela de manera muy tajante en el Nuevo Testamento. En el Antiguo solo está Salmo 138, versículo 8: mas Él cumplirá su propósito en mí. Pero en el Nuevo Testamento se aclara, se perfecciona, se ilumina el texto. Y encontré este patrón. Cada vez que se habla de propósito en la Biblia, encontré este patrón. Número uno, en medio de la definición, en medio del texto, cuando se habla de propósito, siempre se habla de eternidad, nunca de temporalidad. Número dos, siempre el propósito está en singular, nunca en plural. No hay muchos o varios propósitos. La Biblia solo menciona un propósito, singular. Y también en el texto, cada vez que usted busca un versículo que habla acerca del propósito, siempre en el texto aparece la persona de Cristo. Cristo. Revisémoslo. Romanos 8:28, un texto muy famoso por todos nosotros, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su singular, ¿sí ve? Conforme a su propósito, no propósito, sino propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, concepto de eternidad. Y dice: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Propósito singular, concepto de eternidad, y menciona para que sean hechos a imagen de Cristo, de su Hijo. Los tres elementos. Avanzo. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Propósito en singular, predestinación habla de eternidad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El mismo elemento. Este le va a servir mucho. Efesios capítulo 3 versículo 11. Este es el más claro para mí. Efesios capítulo 3 versículo 11.
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Propósito en singular, el concepto eternidad y Cristo alrededor del propósito y la eternidad. Avanzo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 a 9. Por tanto, describe Pablo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de Dios. Y aquí viene la claridad. No te avergüences, y me gusta, participa de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dice, no nos llamó conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que fue dada en Cristo Jesús. Cristo, y añade eternidad, antes de los tiempos de los siglos. En todos los textos usted va a encontrar el mismo patrón: singularidad en torno a la palabra propósito, eternidad y la persona de Cristo. Señor, ¿qué es lo que me quieres hablar? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Y esto fue lo que Dios me dijo: David, es que no existen propósitos. David, existe solo un propósito. Señor, pero llévame a la palabra, enséñame. José, ¿cuál era el propósito de José, por ejemplo? Señor, yo lo escribí: salvar a sus hermanos, traer bendición a su familia, salvar una generación de la escasez, del hambre, enriquecer a Egipto para que un día fuese despojado. El Señor me dijo: no te equivoques, ese no era el propósito de José. El propósito de Moisés, no, pues ir y liberar al pueblo de la esclavitud y entrarlo a la tierra prometida. No, ese no era el propósito de Moisés. No. El Señor fue muy claro y me dijo: mira, David, el propósito tuyo incluso es el mismo que el de Moisés. El propósito tuyo es el mismo que de Abraham y el de José. El propósito tuyo es el mismo que del apóstol Pablo. Tú y yo, conforme a la Escritura, tenemos un solo propósito. Nuestra existencia gira en torno a Cristo, y es un propósito eterno. ¿Y en qué consiste? En que tú y yo seamos imagen de Cristo, en que tú y yo reflejemos a Cristo, en que tú y yo nos parezcamos a Cristo, en que la imagen de Cristo sea formada en ti y en mí. Toda la Escritura, todos los hombres del Antiguo Testamento son tipologías de Cristo, y todos los hombres del Nuevo Testamento testifican y anuncian de Cristo. La palabra es muy clara. La palabra es muy clara. Mira, Jesús, hablando sobre esta verdad, Lucas 24:27, con los discípulos camino a Emaús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Desde Moisés. Moisés, no piense que es desde el Éxodo. El pueblo judío tenía claro que el que escribió Moisés, lo que escribió Moisés era el Pentateuco, la Torá. Entonces Jesús lo que está diciéndole a los discípulos camino a Emaús es: mire, les abrió el entendimiento y dijo: desde el Génesis hasta Malaquías, todo lo que dice de la Escritura apunta a mí. Lo añadió también en Juan 5:46: porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. El punto es este. El punto es este. La Biblia tiene enseñanzas morales, pero la Biblia no es un libro de moralidad. La Biblia te puede inspirar, pero la Biblia no es un libro de inspiración. La Biblia puede tener historias y geografía, pero la Biblia no es un libro de historia y geografía. La Biblia, la Escritura, no es otra cosa, se concentra,
no es otra cosa, revela, no es otra cosa, anuncia. Toda la escritura se concentra en la persona de Cristo. La Biblia no es otra cosa que leer a Cristo. Por eso Juan dijo: Él, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Hablando de Cristo, Cristo, la palabra no es algo, la palabra es alguien, y su nombre es Jesús. Jesús. Uno más. Entendí por la palabra, el ser cristiano no se trata de sacar tu mejor versión. El caminar con Cristo no es que yo vengo a Cristo para que Cristo saque el mejor David, el David más humilde, el David más apacible, el David más ungido, hablando de mí, David Cañas, el David más santo, el David más sabio, el David más prudente. No. La Biblia no se trata, el Evangelio no se trata, el caminar con Cristo no se trata de sacar tu mejor versión. En la Escritura, el Evangelio, el propósito de tu vida es que la versión de Cristo sea formada en ti. No que tú te parezcas y seas el mejor tuyo. No, no, no. Es que Cristo viva manifestado, Cristo viva reflejado. La mejor manera de predicar no es en un púlpito, es que tu vida refleje a Cristo. Todos tenemos el mismo propósito conforme a la Escritura, y ese propósito se concentra en la persona de Jesús. José es tipología. El propósito de José era, no es casualidad que José haya sido vendido y traicionado por sus hermanos. Por su círculo íntimo fue engañado. No es casualidad que José haya sido apresado y llevado a la cárcel injustamente. No es casualidad, note esto, cuando José es vendido incluso por unas cuantas monedas de plata. No es casualidad que cuando José sale, siempre me pregunté: Señor, ¿por qué José no ocupó el trono de Egipto? ¿Por qué estuvo de segundas? ¿No te alcanzaba el poder para ponerlo de primeras? Es que nunca se trató de José. José tenía que revelar, anunciar a Cristo. Cristo está a la diestra del Padre, como José estuvo a la diestra del faraón. No se trataba José, su propósito en la vida era revelar, anunciar, proclamar, profetizar de Cristo. Toda la Escritura en el Antiguo Testamento se concentra en la persona de Cristo. Entonces, ese cuento que tú y yo tenemos un propósito, Dios viene a ayudarme, entendí que no era cierto. Mi propósito se concentra en Él. En Él. Entendí por qué Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entendí por qué Pablo le enseñaba y decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entendí por qué Juan el Bautista en su predicación enseñó y dijo: es necesario que yo mengüe, Juan 3:30, y que Él crezca. Lo que intento afirmar en esta mañana, conforme a la palabra, es que tú y yo tenemos el mismo propósito. No hay rivalidad de propósitos. No hay un propósito mejor que otro. Nuestro propósito no se concentra en algo temporal, una casa, un ministerio, un templo, una profesión. No. Nuestro propósito se concentra, es eterno, y se concentra en la persona de Cristo. Tú y yo tenemos el mismo propósito. Entendí por qué cuando uno va a una conferencia y habla con hermanos dando consejería, la mayoría, el 100%, no digo la mayoría, el 100% de los discípulos de Cristo, cuando tú das y atiendes, pasan por lo mismo. Discípulo, consejería, lo mismo. Que hablaron mal de mí, que me engañaron, que me usaron, que me maltrataron, que me avergonzaron, que me difamaron, que me persiguieron. ¿No le parece muy casual?
Y entendí, claro, es que Cristo se está formando en ti. Tienes que tener las marcas de Cristo. ¿No fue lo que dijo Pablo? Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Evangelio, las marcas de la cruz. Y es lo que todos tenemos que experimentar. La marca te hace genuino. Una marca es lo que dice: este es genuino o este no es genuino. Cuando Jesús se reveló ante su discípulo que no creía, dijo: si yo no veo, las marcas. Las marcas es lo que hace que una persona o algo sea original. Si no, es como el pirata Morgan. Tiene que ser original. Celular tiene que tener su marca, un carro, una ropa, lo que usted compre. La marca le dice que eso es auténtico, que es genuino. Por eso Jesús no borró sus marcas. Por eso tú y yo tienes que ser marcado. Mira, tú y yo tenemos al único Dios con cicatrices. Buda no tiene cicatrices. Mahoma no tiene cicatrices. Baal, Belcebú, Acera, Babalao, Changó, María Leonza, ninguno tiene cicatrices. Tú y yo tenemos al único Dios con cicatrices que se enorgullece de ellas. Y una cicatriz es una marca que lo hace genuino. Y si Cristo se está formando en tu vida y en mi vida, tú y yo tenemos que tener marcas. No más tanta inmadurez. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Señor, me abandonaste, me dejaste. No, estás siendo marcado. Cristo se está formando en ti. Cristo se está formando en ti. Señor, entiendo ahora, me das claridad acerca del propósito. Pero entiendo también que hay personas llamadas a diferentes áreas y me dice: perfecto, eso se llama llamado. Lo que antes yo consideraba como propósito, ahora entendí que la palabra bíblica y correcta es llamado. Tú y yo tenemos llamados, y hago esta claridad: tú y yo tenemos muchos llamados. Un llamado habla de territorio, un llamado habla de autoridad y un llamado habla de tiempo. Ese sí es temporal, en un territorio específico y con una autoridad específica. Y ahí está claridad. Cuando hablamos de llamado, y me gusta aclararlo, son muchos los llamados. Esa era una de las frustraciones, porque cuando atendía gente: pastor, yo tengo un propósito, pero a mí me gusta la danza, pero también me gusta la cocina. Entonces, ¿cuál será mi propósito? ¿Ser un cocinero danzarín? O sea, danzar mientras cocino. ¿Qué hago, pastor? Entonces, ¿no le pasa a usted? Entonces dice: no, me toca dejar uno y hacer el otro. Y eso genera frustración. Y los llamados, cuando voy a la escritura, el Señor me dice: no, al contrario, cabezón, David, te entregué muchos llamados. ¿Qué es un llamado? Es una oportunidad, es una asignación, es una vocación para reflejar a Cristo, para cumplir mi propósito. La tierra quiere ver a Cristo en la política. Entonces, ¿qué hace Dios? Levanta a un hombre que entiende que su propósito es reflejar a Cristo y le da un llamado a los asuntos de gobierno. Y le dice: ve y refleja a Cristo, manifiesta a Cristo, sé como Cristo, representa a Cristo, sé la imagen de Cristo en ese escenario de política. Pero también la gente necesita ver a Cristo en la ciencia, en la economía, en las artes, en la música, en el deporte, en las finanzas. El mundo clama por ver a Cristo en las calles. Entonces Dios te levanta a ti y me levanta a mí y nos da llamados y nos envía y nos envía y nos envía a ser como Cristo. El propósito no ha cambiado. Mira, cuando Jesús subió al monte en Mateo 28 y llamó a sus discípulos, les dijo: id y hacer discípulos, metetes. ¿Qué es un metetes? Uno que se parece a su maestro. Jesús vino a hacer discípulos que se parecieran a Él, a formarlos como Él, y a esto los envió con el mismo propósito: hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Uno que se parece a Cristo. ¿Qué es hacer discípulos? Hacer que hombres y mujeres, Cristo se ha formado en ellos.
que crezcan a la plenitud y estatura de Cristo, con la mentalidad de Cristo, con el carácter de Cristo. Por eso tiene sentido que dijo: y ustedes mayores cosas que yo he hecho harán. Cuando estamos alineados con el propósito que es Cristo, en lo que hacemos lo manifestamos. El llamado son muchos. Tú tienes de pronto un llamado. Mi papá está cumpliendo 75 años. La iglesia se le informó, se le avisó, Dios le habló. Y Pastor Moisés, Pastora Jacqueline, en el 78, en el 2025, mi papá entrega el ministerio. Pastor Eduardo, los 78 años. La gente: ay, pastor, ¿entonces usted qué va a hacer? ¿Se le acabó el propósito? No, el propósito es Cristo, propósito eterno. No, se me acabó o termino un llamado y arranco con un nuevo llamado. A veces pensamos que el evangelio, ese es mi único. Yo encuentro pastores frustrados: y a mí me gusta esto y me gusta lo otro y me gusta aquello, pero ¿cómo hay cuadro? Tranquilo, Dios tiene llamados. Muchos. Mi hijo pequeño, 12 años, mi hijo mayor, hablando acerca del propósito: papi, es que en el colegio me enseñaron una cosa. Le dije: no, venga, yo lo siento con la Biblia. Y comencé a enseñarle: hijo, tú no tienes un propósito humanista, grecorromano, occidental. Tú tienes un propósito teológico, cristocéntrico. Hijo, tu propósito en la vida es el mismo mío, y es el mismo de tu abuelo y de nuestras generaciones, y será el mismo de tus hijos. Ah, sí, papi, ¿cuál es? Reflejar a Cristo, que Cristo se ha formado. Mi hijo dijo: ay, menos mal, porque estaba confundido. Uno sale todo perdido, uno no sabe para dónde va en la vida, uno está todo frustrado. Dije: tranquilo, hijo. Me dijo: ahora, papá, tengo un problema. A mí me gusta la robótica, pero me gusta la poesía. Entonces yo pensaba hacer un robot poetas. Dije: no, hijo, tranquilo, no tienes que afanarte. Enfócate en ambos. En algún momento Dios te entregará un territorio específico, en una temporada específica, con una autoridad específica, para que en eso manifiestes a Cristo en la robótica. Pero llegará otro tiempo donde te entregará un territorio específico, con una autoridad específica, con un tiempo específico, para que lo manifiestes en la poesía, en las artes, en la escritura. Y vendrán más y vendrán más. Nuestro Dios, grande, sublime, eterno, incontable, insondable. ¿Crees que si le metería contigo semejante belleza que es el hombre, semejante complejidad, semejante magnitud que es la creación del hombre, te creó a ti y me creó a mí, se iba a limitar a crearte solo con un llamado? No. Por eso te gustan tantas cosas, por eso tienes hambre de tantas cosas. Y aquí hago una claridad. La ciencia, la filosofía humanista te dice: dedícate a lo que eres bueno y te hace feliz. Error, grave error. Eso se llama, en los colegios se llama, en la psicología se llama, dan una clase en los grados mayores, consejería, para que los alumnos comiencen a descubrir qué estudiar. Eso. Entonces yo imagino a Moisés en Egipto. Llega a su clase de orientación profesional con su psicóloga: venga, Moisés, para acá, examen, test. Moisés, ¿usted en qué es bueno? Moisés, ¿usted le gusta hablar en público? No. Moisés, ¿a usted le gustan las multitudes? No. Moisés, ¿a usted le gusta liderar? No, a mí eso no es lo mío. Me gusta allá atrásito, calladito, tranquilo. Recuerde que Moisés era tartamudo. Curiosamente, en la escritura, Moisés nunca fue sanado de su tartamudez. Complicado. Vivió tartamudo y murió tartamudo. ¿Saben el cuento del tartamudo, no? Paréntesis. Ahora feliz, el tartamudo. Tartamudo que vendía Biblias, ¿no? No lo saben. Tartamudo. Llegaba a la puerta. Le. Yo lo puedo echar porque yo soy tartamudo. Yo fui tartamudo, todavía tartamudeo.
Entonces por eso no estoy burlándome de mí mismo. Biblia. Entonces la persona que abrió la puerta, este tartamudo vendedor de Biblias, domingo 7 de la mañana, hombre. Entonces le va a cerrar la puerta en la cara y el tartamudo mete el pie para que no la cierre. Y le dice: o me la compra o se la leo. Entonces, claro, dice que era el mejor vendedor de Biblias de la zona. Pero mire. ¿Por qué le digo esto? 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 Porque me es curioso que lo uso como chiste, pero es que Dios le dijo a Moisés que enseñara la ley. Es una tradición oral. Imagínense a Moisés tartamudo enseñando los 613 leyes. Y enseñándole, imagínense una clase con Moisés, el tartamudo, que nunca dejó de ser tartamudo. Y dijo: Dios, ¿por qué llamó al tartamudo? Y si Moisés en orientación profesional le dice: mijo, usted no es bueno para eso, dedíquese para lo que es bueno. Y es más, Moisés no lo hacía feliz hablar en público, no lo hacía feliz. Puso negativa: Señor, no sé hablar, Señor, no me mandes a mí, manda a otro, pero ¿cómo haré? Pero yo, pero aquí. Él no disfrutaba ser feliz. Él no disfrutaba hacer lo que hacía. ¿Por qué Dios lo mandó? Es que tu llamado, perdón, no es directamente proporcional a tu talento o a tu habilidad. Entiendo esto. Precisamente la falla de Moisés fue la que permitió que Moisés escribiera el Pentateuco. Si él no hubiese sido tartamudo para enseñarlo, simplemente lo repite y otros lo escribirían. Pero a causa de su tartamudez es que le tocó escribirlo. Muchas veces has pensado que tu falla o tu limitante es un problema para cumplir el llamado de Dios. ¿Cuántos no le han dicho en su llamado: Señor, yo no soy? Hay mejores que yo no soy. Y Él te dice: por lo mismo es que tú eres. Tu llamado, tu falla no te descalifica, por el contrario, tu falla te habilita. No estoy hablando de pecados, estoy hablando de fallas. Apóstol Pablo. Mire, si hay un predicador malo en la escritura, es Pablo. Conocido por mal predicador. Era tan mal predicador que dormía a la gente. Ya me parezco a Pablo. Tengo ese don de Pablo. Que está dormido, despiértese y disimule. En una oportunidad por allá predicando, ¡pum!, se cayó uno. Él dormir, lo mató. Pablo, ya vengo. Disimulado fue y lo resucitó. Y subió: no, tranquilo, no, ya que me tengo que ir. Gracias, no me llamen, yo lo llamo. Pablo, usted lo encuentra en sus cartas defendiendo su ministerio, porque predicaba feo. Y aparte Pablo era feo, bajito, encorvado, narizón, con su defecto en su ojo que le supuraba seguramente materia, y a la vista era desagradable. Ahora, usted encuentra un hombre brillante en la predicación en el Antiguo Testamento, Apolos. Una elegancia, Apolos. Congreso que había, invitaban a Apolos. Las masas, era un orador, una facilidad de comunicación brillante. Pregunto, ¿cuántas cartas escribió Apolo? Como a Pablo no lo recibían, como Pablo era muy difícil que le aceptaran, no tenía capacidad de semántica para reducir sus predicaciones, ¿qué le tocó hacer? Escribirlas. Gracias a su falla tenemos las cartas de Pablo. No fue por su talento, no fue por su virtud, fue por sus fallas, por sus fisuras. Tu llamado no necesita de tu fuerza. Él mismo escribió: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Esa palabra debilidad habla de fisuras, habla de grietas, habla en aquello que tú no eres bueno.
en aquello que tú no eres el mejor. Se lo dije, yo nací tartamudo, todavía tartamudeo. A veces no se me nota, pero hay palabras que no puedo decir. Plural me cuesta mucho, por eso me toca hacer una pausa y porque arranco a tartamudear y me sale, estoy hablando con él, se me pega ahí el disco y ya hablo. Le dije, Señor, no me pongas a mí a predicar, yo no soy bueno. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Tu llamado, si fuera por el concepto humanista, tienes que dedicarte a lo que te haga feliz y disfrutes. Y tiene esta particularidad: tu llamado no necesariamente se trata de ser feliz. Ayer lo expliqué, yo lo vuelvo a decir. El caminar con Cristo no es una vida para ser feliz. Que Él te dé gozo de salvación, que Él te dé paz, que Él te dé plenitud es otra cosa. Pero no es correcto pensar que en el Evangelio voy a ser feliz. Si la vida se tratara de ser feliz, lo dije ayer, lo digo hoy, Jesús no hubiera muerto en una cruz, hubiera muerto en un parque de diversiones. ¿Cuánto daño nos hace el concepto de que somos creados para ser felices? Yo me pongo a pensar en la iglesia, Pastor Moisés, cómo llegaron acá nuestros pioneros del Evangelio, cómo tuvieron que vivir, cómo tuvieron que morir, cómo fueron perseguidos, cómo fueron mutilados, asesinados, despreciados, matados. Afortunadamente ellos no vivían un evangelio para ser feliz, si no nunca hubieran predicado. Llamados. Hablé de propósito, hablo de llamados y termino hablando de visión. Tengo este entendimiento por la palabra. Cuando Dios te llama, sé que generalmente no escuchamos esto, pero también entiendo que intencionalmente Dios no hace que tú lo escuches. Mire, me quiero explicar. Si Dios llama a José y le dice, venga José para acá, José de niño, Señor, háblame, ¿cuál es mi propósito, mi llamado? Mire, tu propósito es ser uno que va a anunciar a un profeta, a Cristo, al Mesías, a Salvador, a Cristo. A causa de eso, pues vas a tener que llevar las marcas, porque lo vas a tener que anunciar. Vas a ser traicionado, perseguido, vas a ser encarcelado injustamente, la vas a pasar realmente mal, pero tranquilo que de ahí vas a salir. Ahora, toda la gente que te hizo mal, toda la gente que te perjudicó, todo se va a tratar, tu llamado, de servirles a ellos y de ser bendición para ellos. ¿Te gusta? ¿Lo aceptas? ¿Qué hubiera dicho José? Gracias, qué tallazo, uf, gracias, no sabe lo emocionado que estoy. Dios, tú sabes contar, no cuentes conmigo. Y se va para atrás. Moisés, no, Moisés, mira, vas a pasar esto, tu mamá te van a soltar a los 3 años. Soltado. Pero tiene un propósito. Y pues no vas a crecer con tu familia, pero vas a estar después con el pueblo de Egipto. Pero ese pueblo de Egipto van a ser tus enemigos y te van a perseguir y te van a querer matar. Y en el desierto vas a pasar 40 años. Ahora, se te va a revelar el Señor, se va a asignar a ti una temporada, un llamado específico, y vas a libertar a un pueblo, pero el pueblo te va a despreciar. O sea, el pueblo que tú vas a trabajar por ellos te van a humillar, además te van a querer apedrear y matar muchas veces. Bueno, y la verdad tampoco vas a entrar a la tierra prometida, o sea, no lo van a entrar. Pero vamos con él. Moisés, gracias, uy, de verdad estoy impresionado. No, qué detallazo, oiga. No, eso usted, no, privilegio. Pero paso, o sea, hay tantos. Entonces, Dios por eso intencionalmente muchas veces no te muestra tu llamado, y mucho menos te da el entendimiento del propósito. En ocasiones lo entendí en mi vida, porque Dios me dijo, David, si te lo muestro te asustas. Si te digo que te van a traicionar, que tu familia va a hablar mal de ti, que te van a humillar, que los que están alrededor tuyo te van a vituperar, te van a usar, pero en últimas tu llamado se trata de servirles a ellos para reflejar a Cristo. Tu llamado no es tener una gran iglesia, David, ni tu propósito es un gran templo, ni son riquezas. No, eso son añadiduras, pero igual eso es temporal y se pierde, y no te enfoques. En algunos lugares te aplaudirán, en otros ni te volverán a invitar. Entonces, Señor, ¿qué es lo que tú me entregas?
¿Qué es lo que nos entrega Dios? Una visión. Usted encuentra en todos los personajes de la escritura, todos fueron activados a través de una visión. José, Génesis 37, Abraham, Génesis capítulo 12, Moisés, Éxodo capítulo 3, y Primera de Samuel 16, visión, 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 visión. David les entrega una visión, una visión. Como estoy hablando de José, para no meterme con tantos personajes y no hacerle perder el hilo, sigo con José. Dice Génesis 37 que tuvo una visión. El tiempo se ha ido, no voy a entrar en los detalles, pero unas espigas que se inclinaban, el sol, la luna, las estrellas que se inclinaban. Entonces él tuvo una visión de grandeza, de gobierno. Ahora, note esta particularidad: la visión que Dios da tiene que ser borrosa. La visión no puede ser clara. La particularidad de la visión de Dios que usted encuentra en la escritura siempre es borrosa. ¿Por qué? Porque si la visión es clara, mira, yo estoy acá sentado y Dios me da una visión. Me dice, mira, allá ese letrero atrás, allá está escrito lo que voy a hacer contigo. Yo, ay, qué emoción, pero no veo bien. Tengo como algún pensamiento, no la tengo tan clara. ¿Qué me obliga a mí? A levantarme y caminar en pro de la visión. Y en la medida que me voy acercando, se va aclarando. Si la visión de entrada yo la veo a plenitud, yo comienzo a caminar por conveniencia. Pero cuando la visión es borrosa, comienzo a caminar por convicción. Comienzo a caminar por fe. No lo entiendo, no lo comprendo, no la tengo clara, pero sé que Dios me está llamando. Mira, visión. Tú no tienes una visión de Dios. La visión de Dios te tiene a ti. Tú no tienes una visión de Dios. Dios te embaraza de una visión. Moisés andaba errante por el desierto y dice que pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, Génesis capítulo 3, dice que vio una zarza. En medio de la zarza dice que había un hombre, un ángel, el ángel de Jehová, que ardía en fuego en medio de la zarza, y la zarza no se consumía. Porque a veces leemos la zarza y no leemos el ángel. El ángel de Jehová era el que ardía en fuego en medio de la zarza, y la zarza no se quemaba. Y Moisés dice, iré y veré aquella visión, gran visión. Y comenzó a movilizarse, no entiendo, y ahí comenzó a activarse, a caminar por convicción. No la tenía tan clara. Tú y yo pasamos lo mismo. ¿Cuánta gente no se le acerca a uno? Pastor, tuve una visión. Ay, usted me ayuda a entender, es que no entendí eso, tuve un sueño, pero Dios me habló, pero no, estoy como confundido. Digo, mire, métase usted con el Señor, que me va a enredar ahora a mí. Bien embolatado que estoy yo descubriendo la mía, ahora usted me va a poner a descubrir la suya. No coja juicio, hombre. No coja juicio. O sea, serio, hombre, yo estoy bien confundido. La visión se llama, ¿para dónde voy? Y caminando ahí por fe y no veo, y avanzo y me caigo. Y ahora usted me va a poner a engrampar la suya. No, coja seriedad. Pero estoy seguro que si yo me pongo a predicar en esta mañana de la visión, lágrimas correrían por la mayoría de sus ojos. No entiendo, Señor, pero te obedezco, pero me cuesta, es doloroso, pero ¿para dónde voy? No sé, pero me aferro a ti, camino por fe, por convicción. De ahí, por ahí me puedo ir, si fuera ese el caso. La visión tiene ese precio. Ahora, no es que Dios no lo sepa. Mire, Hechos capítulo 9, para ir terminando con Pablo. Usted me encanta. Dice que Pablo, camino a Damasco, tuvo una visión. Escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quedó ciego. El viernes hablaré un poco más de eso, el viernes. Pero hoy te digo, a terminar, dice que Saulo fue enviado y le dijo: vete a la calle, a Damasco, a la calle de la derecha, y espera que ya se te dirá lo que has de hacer. Y en el capítulo 9 Dios le habla a Ananías, versículo 11. Ananías le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora. Él ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Ananías respondió al Señor: he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aunque tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Y añade versículo 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. ¿A quién le dijo eso? ¿A Ananías o a Pablo? A Pablo no le dijo: Pablo, te estoy llamando, ¿con quién peleas? Saulo, Saulo. A Pablo, tú predicarás mi evangelio y yo te enseñaré cuánto padecer por mi nombre. Eso no se lo dijo a Pablo. ¿A quién se lo dijo? Donde se lo diga a Pablo, Pablo se consigue un bastón y se vuela. Donde Pablo le cuente todo lo que va a pasar, naufragios, azotes, dice: uy, no, yo prefiero ciego pero vivo. No, se lo contó fue a Ananías. Dijo: tranquilo, Ananías, vaya, ore por él, que recobre la vista. Yo le enseñaré después a él. Ahorita no es tiempo. Ahora, lo que quiero enfatizarle: Dios ya sabía lo que iba a padecer Pablo, pero no se lo anunció. ¿Qué fue lo que le entregó a Pablo? Una visión. ¿Para qué? Para activarlo a caminar por convicción. Dios sabe lo que estás pasando. Y en medio de tu lucha, y en medio de tu crisis, y en medio de tus cicatrices, y que Cristo está siendo formado en ti, que es tu propósito, Dios hoy te vuelve a embarazar de una visión. Lo que parecía que estaba muerto, hoy se activa. Y has dicho: Señor, no profetizaré más en tu nombre. Y Jeremías tiene que añadir: pero había un fuego dentro de mí. Había un fuego. Y el Espíritu me dijo: aquí hay personas que han dicho, a causa de las marcas que Cristo está formando en ti, has dicho: Señor, esto no es para mí. Han hablado tan mal de mí, me han despreciado, me han engañado tanto, me han dado tan duro, y los que más confiaba fueron los que más me dejaron. Señor, la verdad, yo me miro y digo: yo no soy. Busca otro, lo hará mejor. Yo no voy a dejar de amarte, pero yo no soy. Y hoy, en medio de este tiempo y en medio de esta semana, en este congreso, Dios vuelve a hacer arder la visión en tu corazón. No quiero emocionarte ni manipularte, pero hoy Dios impone una impresión de su visión en ti. Pone una impresión fuerte en tu corazón, una marca, un sello. Esa llama que habías querido tú apagar. No me envíes a mí a la política, no me envíes a mí a las artes, no me envíes a mí, no quiero hacer el oso. No me envíes a mí, no. Esa marca ahí se impregna ahora una vez más en el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu de Dios te ministre. Deja que te ministre. Debemos terminar en 30 segundos. Briamai kashotoroish tiri briama. Briakenderei kasataraish tara. Dios te ha traído no para aclararte la visión, para empujarte y que camines por convicción. Dios te ha traído no para aclararte la visión. Dios te ha traído para que su fuego, su visión arda una vez más dentro de ti, para que te alinees con el corazón de Dios. No se trata de usar a Dios, se trata de decirle: úsame como tú quieras.
en la vereda, en el campo, en lo sencillo, en lo humilde, en lo estrecho o en lo grande. No se trata de mí, se trata de ti. Úsame como tú quieras. Si se trata de resplandecer, solo hay una manera: que Cristo resplandezca en ti, que Cristo se ha formado en ti para que tú lo reflejes y lo anuncies.